Bueno, buenas noches. Esta es una nueva clase de macroeconomía 2. Habiendo dado en las dos clases anteriores algunas herramientas pertinentes al análisis de la economía abierta real y la economía abierta en el sentido, en términos monetarios, vamos a analizar con suerte en toda esta clase, y si no nos alcanza el tiempo, en esta clase y parte de la que viene, los efectos de políticas fiscales o monetarias en contextos de tipo de cambio fijo y de tipo de cambio flotante, en una versión que en parte acuerda con lo visto en Macroeconomía 1 en el modelo Mandel-Fleming, y en parte manifiesta un desacuerdo, sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el ajuste de los precios. O sea, digamos que en parte confirma algunos resultados del modelo Mandel-Fleming y en parte los descarta por no contemplar todas las variantes. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, en esta primera etapa vamos a analizar los efectos de políticas expansivas o contractivas, fiscales o monetarias, en contexto de tipo de cambio fijo. El modelo que vamos a analizar es un modelo que data de los años 70, fines de los 60, principios de los 70, y fue desarrollado por una economista prominente, todavía creo que vive esta mujer. Se llama Ana Martirena Mantel, pero no es que sea un doble apellido, la economista se llamaba Ana Martirena y era la esposa de Rolf Mantel, pero utilizaba el apellido a la americana, con un guión, digamos, transpuesto como para mostrar, digamos, de quién estaba casada. Una economista prominente que trabajó en el SEMA, que era la usina del pensamiento liberal, digamos, de los años 70, contrapuesta en aquella época al DITELA, que era un instituto de perfil un poco más progresista, digamos, ¿no? Ese es el Boca River de esa época. Hoy el Boca River está actor indiscutido de la Fundación Austral, digamos. Me refiero a aquellos que ponderen con gusto la posibilidad de realizar algún tipo de posgrado, digamos, ¿no? Esto era la dinámica, digamos, izquierda-derecha de los años 70. Hoy se sostiene, pero se sostiene con otros actores, digamos, ¿no? Si quieres un posgrado a un estilo progresista, habrá que ir a Flaxo, por ejemplo, y si quieres hacer un posgrado de orientación liberal, digamos, o con una raigambre un poco más asentada en las matemáticas, la Universidad Austral es una buena opción, digamos. Bien, hecha esta brevísima introducción, vamos a analizar el efecto de algunas políticas con tipo de cambio fijo, según estas tengan o no tengan ajuste de precios. Ahí tienen una foto. Esta mujer estuvo muy vinculada también con una persona que llegó a ser la número 2 del Fondo Monetario en su época, se llamaba Ann Kruger. Y Ann Kruger fue Argentina siempre tiene la vocación de demonizar a alguien del Fondo Monetario Internacional. Generalmente demonizan al número 1, pero esta vez raramente demonizaron al número 2. Ann Kruger era el número 2. Para que se ubiquen, por ejemplo, Stanley Fischer, el de Dorbush y Fischer, fue el número 2 del Fondo Monetario, un economista sudafricano. Luego el reparto de espacios de poder de la Segunda Guerra Mundial que dan Estados Unidos, queda para siempre establecido que el Banco Mundial va a ser para funcionarios estadounidenses, y de hecho lo ha sido siempre, mientras que el Fondo Monetario Internacional va a ser siempre para funcionarios europeos. Verán que nunca un estadounidense comandará el FMI. Y ellos tienen sus propias rutinas, sus propios métodos de ascenso, pero por lo general el número 1 es un político
y ese político luego se candidatea para cargos de importancia en sus países de origen, así como en la última famosa Christine Lagarde, una persona muy elegante de cabello platinado, hoy es presidenta del Banco Central Europeo. Su antecesor, Dominique Strauss-Kahn, que era francés, podía haber llegado a presidente de Francia, no primer ministro, a presidente de Francia, pero le estalló un escándalo de polleras, digamos, en medio y no pudo asumir algunas viñetas de la problemática del Fondo Monetario. Esta era una economista muy vinculada con Anne Kruger, que era la número 2, que fue la que sugería ciertas medidas de ajuste para la crisis del 2001 que no fueron puestas en práctica, y fue de alguna manera catalogada como una persona non grata por el establishment económico local, sobre todo después de la, ¿por qué no decirlo?, de la ruptura institucional. Al fin y al cabo, el presidente de ese momento tiene que renunciar porque no puede sostenerse en el gobierno. Hablo de la Rúa. Bien, vamos a la primera cuestión. Estamos viendo ahí el mercado de bienes. Este modelo es sin tener en cuenta el ajuste de precios. Van a ver qué relevante es después, una vez que lo vayamos introduciendo en cada uno de los casos. Vamos a ver políticas de tipo cambio fijo y flotante, primero sin el ajuste de precios y después teniendo en cuenta el ajuste de precios. No es tan relevante en el tipo de cambio fijo, vamos a verlo después, pero sí es bastante relevante en el tipo flotante. Tenemos una función de mercado de bienes que tiene un gasto privado, indistintamente, consumo, inversión, una función F que depende de la renta y la tasa de interés real, y después tenemos una balanza comercial, una función de exportaciones que depende de un tipo de cambio fijo, nominal, esa es la rayita arriba, digamos, y del ingreso mundial, eso significa I estrella, es internacional. Si aumenta el ingreso del resto del mundo, aumentan nuestras exportaciones. Si no, no hay caso. Nuestra única variable para aumentarlas es modificar el tipo de cambio. De lo contrario, son exógenas. Después tenemos las importaciones, que para homogeneizar, ya que y es un agregado medido en moneda homogénea, en moneda local homogénea, hay que multiplicarlas por el valor del tipo de cambio fijo antes, para convertirlas, por ejemplo, de dólares a pesos. Estas dependen también del tipo de cambio nominal y de la producción local, por supuesto. Y después tenemos una variable exógena que sería G, que es el gasto gubernamental. Eso sería lo que es el mercado de bienes. Las derivadas parciales, bueno, FDI está entre 1 y 0, como es un normativo, digamos, en los mercados de bienes. MDI, que son las importaciones, son positivas, digamos, superan 0. Y FDR es negativa, o sea, la reacción del gasto en bienes a la tasa de interés. Vamos a ver ahora el mercado monetario. El mercado monetario es sospechosamente parecido a un modelo de ISLM convencional, donde tengo una oferta monetaria que estaría fija, que equivale a una demanda monetaria que es L, que es la preferencia por la liquidez, que depende de la renta y del tipo de interés, donde también las condiciones es que L sub I está entre 1 y 0, nunca se puede demandar más dinero que la renta que se obtiene, y L sub R es negativa, o sea, la reacción de lo que uno podría llamar el componente especulativo de la demanda de dinero frente al tipo de interés. Esto sería lo que es el mercado del dinero. Ahora vamos a lo que sería la balanza de pagos. Eso si la pantalla lo permite. ¿Cómo sería la balanza de pagos? Bueno, la balanza de pagos se compone, como cualquier balanza de pagos, de dos elementos. Un elemento es la cuenta corriente, que es calcado el sector de la balanza comercial que tenemos en el mercado de bienes, y después tendríamos una función B sub R, que es la cuenta capital. Esto B sub R, obviamente, cuanto más alta la tasa de interés, más ingresan
eventualmente los capitales. Ya sabemos que los componentes que nos interesan son que M sub I son las importaciones, perdón, que son positivas, y B sub R, que también es positivo, que es la reacción de la entrada de capitales a los valores que ostenta la tasa de interés doméstica. Eso sería el mercado de divisas. Fíjese que ninguna otra variable, la X, por ejemplo, no tiene forma de intervenir con derivadas parciales habida cuenta de que depende de variables que son completamente exógenas al modelo. Por eso no se las considera. Supongamos que tenemos que derivar y obtener las pendientes de cada una de estas funciones. La función IS será la representativa del mercado de bienes, la función LM la representativa del mercado monetario, y la función BP, por darle un nombre, sería la representativa del mercado de divisas, digamos. Estoy repitiendo ahí la expresión del mercado de bienes, y lo que yo estoy haciendo ahí es el método de la antigua, como hicimos el modelo ISLM alternativo, que va a ser diferenciar la expresión del mercado de bienes para obtener un estimativo de la pendiente de la función analizando el valor de las pendientes. Ahí tenemos que el diferencial de I equivale a f de I por diferencial I más f de R por diferencial R menos m de I por diferencial I. Todo lo que puedo derivar es eso. O sea, todas las derivadas parciales que son variables, es eso que yo tengo ahí. De esa manera, y haciendo los cálculos correspondientes, pasando diferencial I a un lado y sacando, dividiendo, cosas que ustedes pueden ejercitarse, y aparte aquellos avisados se darán cuenta que es completamente similar al modelo ISLM alternativo, con la salvedad de que tenemos en el numerador MDI, la derivada parcial de las importaciones con respecto a la renta o la producción. Siéndolo de arriba, por lo menos 1 menos F sub I positivo, y siendo M sub I positivo, no cabe ninguna duda que el numerador de esa expresión es positivo, y si el denominador es negativo, evidentemente la pendiente de la función IS, que es lo que nos interesa saber, que es diferencial R sobre diferencial de I, es negativo. Con lo cual la función IS responde a los parámetros normales o tiene la conducta que uno esperaría que normalmente tenga en un modelo de esta naturaleza. Profe, una consulta. Sí, Cuando decime. vos haces la derivada parcial de las importaciones, Sí. no entiendo por qué no queda multiplicando adelante de manera constante el tipo de cambio, o sea, el E raya. No entiendo por qué eso no se vuelve a copiar. Lo que hace suponer, sí, una buena pregunta, lo que hace es suponer arbitrariamente que el tipo de cambio para que no moleste es igual a 1. Situación que la considera en el Bien, texto, bien, pero bien. yo me la puse en este lugar. De todas formas, te darás cuenta que tenga el valor que tenga, no te va... Primero que no te modifica el valor de la pendiente, digamos, tenga 1, o tenga 100, o tenga 500, porque el valor E es un valor nominal que es un número real positivo, digamos, y ella sí es cierto, lo que vos me comentás, pero lo pone como arbitrariamente suponiendo que fuese igual a 1. Eso le simplifica, digamos, el álgebra del modelo. Perfecto, gracias. Vamos al mercado monetario. El mercado monetario tiene un funcionamiento que es completamente análogo al que ustedes vieron en el modelo ISLM alternativo. Lo estoy marcando el mercado de bienes en azul porque así va a ser el color de las funciones que utilice después, el modelo de LM en rojo y así sucesivamente. La pendiente de la función LM es claramente positiva porque tiene un signo menos adelante, pero el cociente es negativo. L sub I es positivo y L sub R es negativo. Con lo cual se demuestra también que la pendiente de la función LM es positiva. Es positiva. Cuanto más alto sea L sub R, más horizontal será la función, y cuanto más bajo sea L sub R, más empinado, más tendiente a ser vertical será esta función.
Bueno, nos estamos enfrentando a un mercado en desequilibrio. Vamos a la función de la balanza de pagos. Estoy reproduciendo la expresión de la balanza de pagos. Y recordemos que la balanza de pagos está equilibrada porque la cuenta corriente compensa la cuenta capital. Por lo cual tengo que poner un 0 adelante. Si esto es cierto, esto equivale a menos m sub i por d sub i, con la salvedad que hicimos ahí con el compañero que me ha consultado sobre el valor de e, más b sub r por diferencial r, donde esa es la función de la cuenta capital. Aquellos que vayan a la fuente van a encontrar que yo he modificado ex profeso algunas de las letras para hacerlo un poco más amigable con los términos que estamos acostumbrados a utilizar. Van a encontrar que en vez de F, van a encontrarse con una G, el gasto del gobierno está representado por una S, en vez de una B tiene una F. Bueno, lamentablemente, si uno quiere que la cosa sea un poco más amigable o que tenga, o que genere menos confusión, le ha adaptado alguna de estas cosas, pero en lo demás ha respetado absolutamente, digamos, el álgebra del modelo en su término original. Y aquí vamos a encontrarnos con que la pendiente de la función de la balanza de pagos, en principio es positiva, pero tiene un rango de variación altísimo. ¿Por qué altísimo? Y porque si B sub R hace referencia a un mercado absolutamente regulado, B sub R vale 0 y esta función es una recta vertical. Si B sub R es infinito desde el punto de vista de que hay una apertura completa e irrestricta de capitales, la función de la balanza de pagos es completamente horizontal. Y si B sub R es convenientemente alta, podrá ser que la función sea de una suave pendiente positiva. Mientras que si la limitación a la entrada y salida de capitales es comparativamente alta, B sub R será bajo, y entonces la función de la balanza de pagos eventualmente podrá ser un poco más empinada. El problema es cuando se pone más empinada que la función LM, como nos va a tocar en algún momento analizar. Tenemos ya caracterizados los mercados de bienes, de dinero y de divisas con las funciones que se supone que los caracterizan y que lo desarrollan, digamos, y hemos superpuesto a un ISLM convencional, le hemos superpuesto una función de balanza de pagos normal, de una pendiente suavemente positiva, y se equilibra todo en el punto A. Teniendo en cuenta que por encima o a la izquierda de la función BP hay superávit de balanza de pagos, esto significa exceso de oferta de divisas, o bien tiene que bajar la tasa de interés para que las divisas dejen de sobrar, o bien tiene que aumentar el producto para que las importaciones aumenten y las divisas dejen de sobrar. Por debajo o a la derecha de la función verde BP tenemos un déficit de balanza de pagos, lo que implica que o bien la tasa de interés tiene que aumentar para que entren las divisas que faltan, o bien el producto tiene que descender para que bajen las importaciones y mejore la balanza comercial, y así dejen de faltar dólares. Y así dejen de faltar dólares. Una explicación de por qué la pendiente BP es positiva, ya la dije en la clase anterior y la vamos a repetir ahora, que nunca viene mal. La pendiente de la función de la balanza de pagos normal es positiva. ¿Por qué? Lo estoy leyendo textual. A medida que la renta aumenta, aumentan las importaciones. Y recordemos que las exportaciones no tienen por qué aumentar, dado que dependen de valores exógenos o externos a nuestro país, tales como la renta internacional y tales como el valor del tipo de cambio, que está fijo. Así las cosas, a medida que aumenta el producto, empeora la balanza comercial, y por lo tanto necesito mayor cantidad de ingresos de capitales para cerrar la brecha. Más capitales los consigo con mayor tasa de interés doméstica. De ahí que cada vez que yo quiera equilibrar y no transformar esto en un déficit, yo necesito más capitales, más capitales, más capitales. Esa es la razón de la pendiente positiva. Bueno, repasamos por encima y a la izquierda, ya lo dijimos, exceso de oferta de divisas, lo que es lo mismo que decir que hay un superávit de balanza de pagos, y por debajo de la derecha hay exceso de demanda de divisas, lo que es lo mismo que decir que hay un déficit de balanza de pagos.
Una pregunta interesante que nos podemos hacer es si, ya que el modelo ISLM tenía una inconsistencia con relación a la ley de barras, nos tendríamos que preguntar a ver si este modelo cumple con la ley de barras. La ley de barras nos diría que habiendo n mercados, si n-1 de ellos está en equilibrio, el enésimo debería estar, y que no debería haber simultáneamente en ninguna zona excesos de oferta o excesos de demanda en todos los mercados. Como ustedes pueden apreciar en esta sesión que estamos viendo aquí, no se cumple la ley de barras. Este modelo tendría hipotéticamente las mismas falencias que el modelo ISLM convencional. ¿Por qué? Porque no se está agregando al mercado de valores. El mercado de valores, si no se pone en forma autónoma, no se puede considerar. No obstante, el modelo no deja de ser válido en lo atinente al análisis del efecto de las políticas en el ámbito cambiario. Pero tenemos que repasar esto, que el modelo sigue teniendo las mismas falencias que tenía el modelo, o sea, que arrastra, digamos, el modelo ISLM convencional. Un repasito de lo que dije verbalmente hace un par de filminas sobre la cuestión de la pendiente de la balanza de pagos. Ahí tienen en primer término la función de la pendiente de la balanza de pagos y los comentarios que se me ocurrieron o que tuvieron lugar, digamos, hace un par de filminas, con lo que tiene que ver con el valor de B sub R, que es la sensibilidad del ingreso de capitales a la tasa de interés doméstica. La movilidad perfecta de capitales, que es que B sub R tiende a infinito, hace una función BP completamente horizontal, al valor de la tasa de interés R sub 0, que ha de ser seguramente la tasa de interés internacional. Una movilidad nula de capitales, caso cubano, caso de Corea del Norte, es B sub R igual 0. Hay prohibición absoluta de entrada o salida de capitales sin autorización oficial, y por eso la función BP es una recta vertical que es exactamente el valor de la renta que equilibra la balanza comercial. ¿Por qué? Y porque no hay cuenta capital, hay solamente balanza comercial. Profe, Y una una movilidad... consulta. Eh, Perdón, te escucho. no, no, que cuando hablamos de movilidad nula sería como si no hubiese, o sea, estaría bien decir que es como si no hubiese sector externo. Lo hay. Lo que no hay es movimiento de capitales compensatorios. ¿Está claro? Ah, ok, ok, ok. El país exporta, el país importa, pero el control de las divisas, las exportaciones y las importaciones es total por parte del gobierno y no hay entrada o salida de capitales compensatorios que pudiesen equilibrar por sí solos un saldo deficitario de balanza comercial. O sea, por ¿No? ejemplo, una inflación, ¿no? Y sí, de hecho, nuestro país ha experimentado diferentes niveles de movilidad de capitales, ha tenido mejores movilidades de capitales que esta, por ejemplo, en la época de Cavallo, y ahora estamos con una movilidad no muy alta, pero no es nula, Los capitales tienen libertad de ingreso, de ahí a que no quieran ingresar por otro tipo de razones, es otra discusión, pero los capitales entrar pueden entrar. En estos países los capitales no pueden entrar sin la autorización de un funcionario gubernamental. Por lo cual no hay cuenta capital que por sí sola pueda arreglar nada a ninguna tasa de interés. Ese es el sentido de la movilidad nula de capitales. ¿Estamos? La movilidad sí con una función suave es la movilidad a la chilena, para mencionar ejemplos próximos o que tenemos aquí a mano, digamos. Claramente nuestra función ha de ser un poco más empinada que esta que yo he mostrado ahí. ¿No?
En ese caso, ¿la tasa de interés se determina por el mercado monetario o...? En realidad la tasa de interés se determina por la interacción entre el mercado monetario y el mercado cambiario. Pero cuando la movilidad es perfecta, la tasa de interés se determina íntegramente en el mercado cambiario. Íntegramente en el mercado cambiario. Claro, yo preguntaba cuando es vertical, justamente porque... No te entendí la última frase. Claro, yo preguntaba cuando, en el caso de que sea justamente vertical la balanza de pagos. Cuando está completamente vertical la función, lo que te dice la expresión BP, esa que está ahí, es que no hay tasa de interés que pueda reequilibrar el mercado cambiario. Ahora, la tasa de interés perfectamente puede determinarse en el mercado monetario por otras vías y con otros fines. Pero no hay interacción entre el mercado monetario y el mercado cambiario para entre los dos, conjuntamente, asistir, por ejemplo, un problema de déficit de balanza de pagos o un problema de superávit de balanza de pagos, mediante un mecanismo equilibrador del tipo de cambio fijo y movilidad de capitales. Así que si vos tenés un tipo de cambio fijo y movilidad nula de capitales, no hay tasa de interés que te lo arregle, digamos. Tenés que salir a pedir prestado vos, gobierno, como quien dice. Porque el capital no entra solo. Esa es la premisa que estamos diciendo. Pero una consulta. Sí. Cuando vos decís de que tener tanto un déficit o un superávit de balance de pagos es negativo para el país, Sí. ¿alguna de las dos es más negativa que la otra? No sé Y si te entiendo la pregunta. el déficit de balanza de pagos, es acuciante porque te viene el riesgo del default o la imposibilidad de atender a los pagos internacionales, y esto implica sacrificios importantes para la población en el corto plazo. El gobierno tiene que endeudarse interna o externamente para poder atender esos compromisos que no se pueden atender con el mero excedente de la balanza comercial. Eso es urgente. Eso es además de ser duro, es urgente. El superávit de balanza de pagos es algo así como tener en todo caso una especie de superpeso, y entonces vienen otros episodios negativos. Ustedes son chicos, lo han vivido, pero fue famosa la época que se denominaba la época del DM2, se la llamó cuando los argentinos viajaban y cruzaban la frontera ahí nomás, de Entre Ríos a Uruguay o a Paraguay, para comprar 3, 4, 5 televisores. ¿Por qué? Con un valor tan alto del peso, era muy económico comprar cualquier cosa en cualquier país extranjero vecino. Y claro, los argentinos hacíamos un desastre, encarecíamos los precios del resto de los países vecinos, mejorábamos la performance económica de los comerciantes de los países vecinos, y nuestros comerciantes de televisores no vendían un solo televisor. Ese es el perjuicio a nivel micro, como dar un ejemplo pedestre, digamos, lo que causa estar por encima de la función BP, el superávit de balanza de pagos. Un dólar excesivamente barato arruina la balanza comercial, y tarde o temprano empieza a provocar problemas de pagos externos iguales que los del déficit de balanza de pagos. Lo que pasa que tiene otra imagen. Una cosa es tener un peso súper fuerte y otra cosa es, como tenemos hoy, un peso que no vale casi nada. Con lo cual, el daño que se causa es el mismo, pero se causa por diferente vía y en diferente lapso, en diferente tiempo. Por eso considero ambos extremadamente negativos. Hay que mantenerse siempre en torno a la senda del equilibrio, digamos. Perfecto, profe, muchas gracias. Por favor. Hasta ahí vimos un modelo, cómo funcionaría sin ajuste de precios. Ahora vamos a ver cómo funcionaría un modelo con ajuste de precios. Ana Martina Mantel dice con mucha sensatez que muchas veces olvidamos que el Producto Bruto Interno, que no es otra cosa que esa I que tenemos ahí, es un agregado monetario, y que somos permanentemente proclives a sumar peras con manzanas, digamos, y a no homogeneizar las cosas. Un correcto agregado que tiene en cuenta los precios debería ser este que estoy mostrando yo aquí a continuación. El gasto interno está ponderado por los precios internos y es una función real multiplicada por los precios internos, porque todo esto es un agregado medido en pesos, que depende de la renta real
I sobre P, y la tasa de interés real. Las exportaciones dependen, primero en primera instancia tenemos que evaluarlas por los precios de los bienes exportables, en pesos. O sea, por ejemplo, si yo hablo aquí de la soja, no hablo de la soja a $500, hablo de la soja al precio del bien exportable, que en realidad deberíamos considerarlo al valor oficial de 100 pesos menos retenciones del 35%. Olvidémonos de los impuestos y los aranceles y lo que fuere. Los bienes exportables se multiplican al valor en pesos que tienen en el mercado interno al momento de embarcarse. ¿De qué dependen las exportaciones? Bueno, dependen del precio externo de los exportables. Eso es P de X sobre tipo de cambio. Así que cuando aumenta el valor del dólar, se abarata el precio de la soja y son más competitivos en el mercado externo. Depende eventualmente del precio de los importables, porque lo que nos puede pasar es que vendamos algún tipo de producto que contenga un insumo importado, y de hecho hay muchos. Pensemos en la hojalata de la carne enlatada que se exporte eventualmente. Y depende además de la renta, digamos, internacional. Esa es toda la función de exportaciones. Vamos a las importaciones. Las importaciones dependen del precio interno de la importación. O sea, no me importa que el termo Stanley valga $50. A mí lo que me importa es que aquí vale 10.000 pesos. Eso refleja esos 10.000 pesos. El valor físico de las importaciones, que es M, hay que multiplicarlo por el precio interno de los importables. P sobre M es el precio en dólares de los importables, y E es el tipo de cambio por el que debo multiplicar el precio de las importaciones para obtener un agregado de importaciones en pesos. En pesos. ¿De qué depende? ¿De qué dependen las importaciones? Bueno, dependerá del precio de los exportables externo. Esto es si los bienes son sustitutivos o complementarios. Dependerá del precio interno de los importables, porque quienes las tienen que pagar tienen que tener el bolsillo acá y poder pagarlos con fondos que se generan aquí. Y dependerá de la renta real interna, y sobre P. Se agrega G sub 0, que es el gasto gubernamental, que es nominal y es exógeno. Importante que se entienda por qué estamos poniendo todas esas letras. Lo que estamos haciendo es homogeneizar en pesos el Producto Bruto Interno. El gasto interno multiplicado por los precios internos, los exportables por el precio interno de los exportables, pero dependen del precio externo, y las importaciones por el precio interno de los importables, que dependen del precio interno, efectivamente. Ese es el mercado de bienes modificado, por así decirlo, donde el comportamiento de las funciones, curiosamente, a pesar de todo lo que hemos puesto acá, es absolutamente el mismo. Porque el comportamiento depende del comportamiento de las funciones reales y no nominales. ¿Qué le pasa al mercado monetario? Y no mucho. Tenemos que considerar la introducción de una P por ahí para establecer, digamos, el hecho de que la demanda monetaria es real, mientras que la oferta monetaria es nominal. Y el comportamiento es el habitual. Y ahora sí, vamos al mercado de divisas, digamos, o el representativo de la balanza de pagos, donde lo que estoy poniendo es nuevamente la cuenta corriente, reproduciendo fielmente lo que he puesto arriba. Las exportaciones son el primer bloque, las importaciones son el segundo bloque, y B sub R es la cuenta capital. Vamos a ver que las variables de las cuales dependen son absolutamente las mismas. Cuando vayamos a calcular las pendientes, no nos vamos a encontrar con sorpresas.
Ustedes me dirán, ¿para qué hicimos todo esto? El problema no es hacerlo solamente para mostrarlo, es hacerlo para que razonemos qué es lo que nos va a pasar cuando el tipo de cambio sea flotante. Por ahora está fijo y no está causando problemas, pero tenemos que ver el impacto que causan las devaluaciones aquí en todo caso. El mercado de bienes tiene la misma pendiente, el mercado de dinero va a tener también la misma pendiente. Y el mercado de divisas también. Y con las mismas observaciones que nos tocó hacer para el mercado sin ajuste de precios. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa adentro de la determinación de los precios? Resulta que los precios que nosotros pagamos en nuestro mercado interno son precios que contienen precios de bienes que no son transables, precios de bienes que son exportables y que pueden subir o bajar en función de la demanda externa de esos bienes. Ergo, por ejemplo, en ausencia de los controles que tenemos hoy, un aumento en el precio internacional de la carne aumenta el precio del mercado interno y repercute a través de algún tipo de ponderación en el nivel de precios internos. O sea que P es una ponderación que tiene A sub 0 por los precios de los bienes no transables, una entrada de cine, un corte de pelo, un servicio contable, cosas que no se pueden exponer a la competencia externa. Más A sub 1 que depende del precio nacional de los bienes exportables, como puede ser, si se pregunta uno que aumente el pan, bueno, aumenta el pan si es que aumenta el precio del trigo y esto mejora la performance exportadora triguera argentina en ausencia de otro tipo de controles. Y A sub 2 que se multiplica por el valor del precio interno de los bienes importables, que es el precio externo, P sub M, multiplicado por un tipo de cambio E, que por el momento está fijo. A sub 0 más sub 1 más A sub 2 son coeficientes de ponderación que entre los tres suman la unidad. ¿Qué porcentaje de cada cosa? Y depende de la estructura económica del país de que se trate. Países más cerrados tendrán A sub 0 más alto y países más abiertos tendrán A sub 1 y A sub 2 más elevados y a un A sub 0 más débil, dependiendo de lo que se trate en cada caso. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el cumplimiento de la ley de un solo precio, digamos, o de la paridad del poder de compra o paridad del poder adquisitivo, cuyo funcionamiento es muy discutido, sobre todo por la heterodoxia económica. Esto me dice que el nivel de precios internacional multiplicado por el valor del tipo de cambio determina el nivel de precios local. Esto me tendería a hacer considerar que, por ejemplo, un kilo de lomo vale lo mismo en todo el mundo, cuestión que evidentemente no se está cumpliendo. Pero los teóricos defensores de la ley de un solo precio, o de la paridad del poder de compra, o la triple P, lo que argumentan es que esto no se cumple porque hay controles o distorsiones en cada uno de los mercados locales que evitan que se cumpla, porque si fuese el mercado suficientemente abierto, si hubiese libre circulación de bienes y servicios, esta ley se cumpliría. No me quiero imaginar pagar $40 un kilo de lomo como se paga en Japón. Pero esto depende también de condiciones locales de oferta y demanda en cada país. Vamos a ver en su debido momento, cuando hablemos de la paridad del poder de compra, qué es lo que nos pasa con esta cuestión del cumplimiento o no cumplimiento de la triple P. Sí. ¿Para qué pongo esto? Bueno, si los precios internacionales existen y la triple P se cumple, las soluciones con o sin ajuste de precios no deberían diferir entre sí. ¿Por qué? Porque no hay distorsión atribuible
a umbrales de precios externos o internos que fuesen diferentes y que hiciesen que los precios no fuesen una media ponderada de los precios de los no transables, los exportables y los importables. Si la triple P se cumple y los precios internacionales se cumplen y el tipo de cambio está fijo, no debería haber un impacto significativo o diferencial en todo caso entre las soluciones con y sin ajuste de precios. Entonces vamos ahora a ver el efecto de una expansión fiscal con tipo de cambio fijo, con o sin ajuste de precios. Hago esta aclaración expresamente porque con el tipo flotante no va a ser tan sencillo. ¿Qué pasa cuando hay una expansión fiscal? Cuando hay una expansión fiscal, el sistema se mueve de IS a IS', y en presencia de una función de balanza de pagos dependiente suavemente creciente, en economía cerrada el sistema habría ido de A a B, B de bueno. En economía abierta, el sistema termina yendo de A a C. ¿Por qué razón? Porque el sistema, que en principio podría haber pretendido quedarse en el punto P, en ese lugar lo que tiene es un superávit de balanza de pagos, o lo que es lo mismo, un exceso de oferta de divisas o de cambio extranjero. Esto en situaciones de tipo flotante habría hecho bajar el nivel del dólar, pero como el tipo de cambio está fijo y no puede bajar, la cantidad de gente que vende dólares es mayor a la cantidad de gente que lo quiere comprar. Si esto es cierto, la autoridad monetaria interviene para adquirir las divisas sobrantes y entrega a cambio pesos. Cuando entrega a cambio pesos, lentamente la función LM se desplaza hacia abajo hasta LM' para terminar su equilibrio en el punto C. El punto C tiene una mayor expansión del producto debido a la monetización de estas diferencias, y una tasa de interés obviamente un poco más reducida. Repasando, si la pendiente de la función BP es menor que la de la LM, una expansión fiscal va a provocar superávit de balanza de pagos. Este exceso de oferta de divisas se va a volcar al mercado, adquiriendo a la autoridad monetaria el excedente y monetizando el mismo. La monetización es, en definitiva, pasar de LM a LM'. Repasando el punto B, sí, escucho. Si el tipo de cambio está fijo, la BP nunca se va a mover, ¿no? La BP se podría mover en función de otras variables, por ejemplo, en una modificación de grado de apertura de capitales, o políticas que, por ejemplo, te aumenten las exportaciones. Si te aumentan las exportaciones, la BP se mueve toda para abajo, porque yo puedo conseguir equilibrios de balanza de pagos a tasas de interés más bajas. Si eventualmente la propensión a importar se modifica porque aplicas un arancel, por ejemplo, se hace más dificultoso importar, y se hace más dificultoso importar, esto achica el coeficiente de importación y hace más plana la BP en toda su extensión. Por darte una idea de las cosas que deberían pasar. Hay que pensar que la pendiente de la BP depende de dos cosas: el coeficiente de importaciones, que lo puedes comprimir aplicando aranceles, y de la movilidad de capitales. Pero la posición de la función BP depende de la política exportadora. Aumentar la exportación, BP va para abajo. Bajar la exportación, BP va para arriba. Se torna todo más restrictivo, digamos. Y repasando el recuadro verde, estamos viendo que el punto B sería la solución convencional de economía cerrada, el punto C es la solución de economía abierta con esta función de balanza de pagos, y el punto D, que es el cruce con la línea punteada de la tasa de interés internacional, sería el éxito total de la política, que se consigue con una amplia movilidad de capitales. Por eso, la economía de Cavallo puede haber sido criticada en muchos aspectos, pero incoherente no era. ¿Por qué? Porque él trató de conseguir la máxima movilidad de capitales posible con un tipo de cambio fijo, y de esa manera la política fiscal que el país la seguía haciendo era exitosa porque expandía la economía al máximo. La función de balance de pagos no tenía que ser en absoluto restrictiva.
¿Qué pasaría si eventualmente la función de balanza de pagos fuese muy empinada? Esto significa que hay una escasa movilidad de capitales. No estoy seguro de que este sea nuestro caso actual, pero imaginemos por un momento que lo es, que hay una fuerte restricción al ingreso de capitales, sea esto por motivaciones económicas o no económicas. La función IS se desplaza hacia la derecha y busca un equilibrio de economía cerrada en el punto B. El punto B es un punto de desequilibrio de divisas, pero resulta que en vez de haber un exceso de oferta de divisas, hay un exceso de demanda de divisas. Todos los particulares desean comprar dólares. En un contexto de tipo de cambio flotante, esto representaría un aumento del valor del dólar. Como esto no es posible porque el tipo de cambio está fijado por la autoridad monetaria, lo que hace el gobierno es vender a los particulares todos los dólares que desean adquirir y reciben a cambio pesos. Cuando recibe a cambio pesos, se absorbe oferta monetaria y la economía se desmonetiza, implicando esto naturalmente un pasaje de la función LM hacia arriba hacia la función LM', encontrando un equilibrio final en el punto C con una tasa de interés más alta y con una expansión de producto menor. Repasando, si la pendiente de la función BP es mayor que la LM, una expansión fiscal provocaría un déficit de balanza de pagos. Este exceso de demanda de divisas obliga a la autoridad monetaria a vender divisas y desmonetizar la economía, salvo un proceso de esterilización. Esterilizar significaría mantener artificialmente el sistema en el punto B durante algún tiempo. ¿Cuánto dura este tiempo? Hasta que se te acaben las reservas. De ahí que yo me permito observar la incoherencia de aquellos gobiernos que pretenden fomentar la política fiscal en un contexto de cerrazón de capitales. Si esto es cierto, no hace otra cosa que provocar inestabilidad cambiaria y de no mediar algún proceso de esterilización, la tasa de interés se eleva y los efectos de la política fiscal no son tan beneficiosos como se espera, digamos. Para el caso extremo de una movilidad nula de capitales, caso Corea del Norte, caso cubano, el sistema aterrizaría en el punto D. ¿Por qué? Porque cualquier expansión del producto motivada por la expansión de la función IS, por el desplazamiento de la función IS, provoca un déficit de balanza comercial que no puede ser enjugado por ninguna entrada de capitales alterna, ni mucha, ni poca, ni nada. Y entonces, si esto es cierto, el sistema aterriza en el punto D, con una tasa de Profe, interés máxima. ¿Escucho? ¿podrías repetir por qué se desplaza la IS o cómo funciona ahí? Bueno, la IS es el origen de todo. Estamos hablando de un ejercicio de expansión fiscal. Ah, claro, es verdad, es verdad. Incremento del gasto del gobierno. Este es el origen, digamos, de la política. Las consecuencias de lo que estoy midiendo en las otras dos funciones, en la roja y la verde. Este es Y el estaba origen. pensando en LM, por eso. Ahí vamos, ya llegamos. Un caso que sí ustedes han visto, en Manfred, por eso se los menciono, es el caso extremo de una expansión fiscal con una movilidad completa de capitales. Desde ese punto de vista, la política fiscal tiene máximo efecto y la economía se supermonetiza. Esto es un reflejo de la primera época menemista, si ustedes quieren establecer algo con la realidad. Una muy amplia apertura de capital, no completa, nunca se puede decir que es completa, pero muy amplia, confianza plena de los mercados internacionales en la performance del país en la primera etapa, y un gasto público al cual al ministro no le interesaba mucho controlarlo, parece mentira, pero la expansión fiscal provocaba sistemáticamente monetización. Entraba sistemáticamente moneda internacional al país, y la tasa de interés era prácticamente igual a la internacional, con una muy escasa prima de riesgo país, del orden de los 200 puntos básicos. Entonces el país se monetizaba con dinero que entraba de afuera. Este sistema funciona en tanto y en cuanto los niveles de endeudamiento sean sustentables y que
el país progrese económicamente. Si el país no progresa económicamente y el endeudamiento es creciente, sobreviene lo que sobrevino cuando se quedó de la Rúa sosteniendo este mismo esquema, pero sin capacidad de reparo. El capital, así como entra, un día se empieza a ir. Les menciono esto porque esto es un caso más de Fleming de molde, digamos. El punto C es el demostrativo de que es la máxima eficacia de la política. Cuanto más abierto sea el país a la entrada y salida de capitales, más eficaz va a ser la política fiscal. Reitero, es incoherente hacer una vigorosa política fiscal y tener el país cerrado a los mercados de capitales. Es inconsistente, es incoherente. Vamos a las expansiones monetarias con tipo de cambio fijo. Imaginemos que estamos en el punto A, intersección original de IS y la línea punteada del EM original. Provocamos una expansión monetaria. Vamos al punto B. El punto B es una solución de economía cerrada. O sea, si la economía no estuviese abierta, nos quedamos en el punto B. Pero el punto B no es una solución de economía abierta, porque hay un déficit de balance de pagos, o lo que es lo mismo, un exceso de demanda de divisas. En una situación de tipo flotante, el dólar subiría, pero como el dólar no puede subir, el Banco Central se ve obligado a vender todos los dólares que los particulares desean y se termina desmonetizando la economía y volviendo al LM original. Con lo cual, habiendo tipo de cambio fijo, la política monetaria es absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Un apunte sobre la coherencia. Digo, podemos estar en contra, de hecho yo estuve en contra de muchas cosas, pero un apunte sobre la coherencia de la política de Cavallo. Cavallo hacía política fiscal y la aceptaba, tenía tipo de cambio fijo y tenía una gran apertura al mercado de capitales. La política monetaria estaba prohibida. Prohibida. ¿Por qué? Y porque era ineficaz. ¿Qué es la prohibición de la política monetaria? La ley de convertibilidad. La 23.928 era una ley que prohibía, bajo todo concepto, hacer expansiones monetarias que no tuviesen como contrapartida el ingreso de divisas al país como consecuencia del movimiento internacional de capitales. Emisión monetaria, cero. O sea, emisión monetaria espuria, digamos, o con efecto, o con pretensión de efectos fiscales, o de efectos económicos, en todo caso, más que fiscales, cero. Profe, una consulta. Vos, en ese caso, podrías emitir siempre y cuando ingresen dólares que balanceen lo que vos estás emitiendo, ¿no? Exacto, lo único que se hace es monetizar el ingreso de capitales internacionales. Toda la emisión monetaria que hubo en la época de Cavallo, que fue muchísima, pero no afectó ni un céntimo los precios, era la contrapartida de ingreso de capitales internacionales. Te darás cuenta después que en el 2001, 2002, cuando el gobierno de la Rúa fracasa e intenta sostener este intento, los capitales se retiraban, y como se retiraban, teóricamente la economía debería haberse desmonetizado y haberse reducido los precios y los salarios. Eso se intentó hacer un ministro, López Murphy fue ministro y duró escasos 10 días, cuando intentó reducir los precios nominales para adecuarlos a la oferta monetaria reducida, lo echaron y ahí estalla la convertibilidad. Ahí estalla la convertibilidad y se toma el camino de un ajuste heterodoxo. Pero el ajuste ortodoxo implicaba disminuir la nominalidad, bajar los precios y adecuarse a la menor oferta, porque los capitales se habían huido como consecuencia que se sospechaba de la escasa capacidad de pago de la deuda argentina. El riesgo país, sí. No, o sea, a tu criterio, ¿hubiese funcionado la idea esa de López Murphy? No lo sé, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que a López Murphy lo echan por hacer un ajuste en la nominalidad de un 13%, o sea, querer bajar un 13% salarios, jubilaciones y precios, y después igual le hace un ajuste para arriba del 40% y todos lo aplaudieron. Puedo decirte.
Posiblemente el ajuste ortodoxo le hubiese ocasionado sufrimientos importantes a la población en aquel momento, posiblemente la población no estaba dispuesta a soportar. El ajuste heterodoxo ocasionó otro tipo de inconvenientes, que lo vamos a ver en su momento, pero la escasez de bienes importados, el terrible salto del tipo de cambio, valores proporcionalmente tan altos o un poco más altos de los que tenemos hoy, consecuentemente la imposibilidad de conseguir ciertos insumos, se te rompía una impresora y no había forma de conseguir cartuchos de tinta para que anduvieran. Fue una etapa sumamente penosa. Vos me dirás, ¿se cambió el origen o la fuente de las penas? Sí, es probable, es probable. Pero no puedo aseverarte de que el ajuste ortodoxo hubiese sido viable y hubiésemos estado en mejor condición hoy que con un ajuste heterodoxo. Por ejemplo, Grecia, con toda su crisis, eligió ajuste ortodoxo. Grecia eligió ajuste ortodoxo y hoy está saliendo, pero recibió una asistencia de un área monetaria europea que quiere salvar a Grecia a toda costa de la geopolítica rusa o musulmana, con lo cual le iban a bancar hasta donde diera lugar. Argentina no la bancaba nadie, con lo cual tuvimos que arreglárnosla muy solos. Y no olvides que en el 2001 voltean las Torres Gemelas y Estados Unidos deja de mirar a su patio trasero, que es América Latina, y empieza a mirarse mucho más el ombligo y América Latina queda completamente abandonada a su suerte. Esto como reflexión política que excede un poco la parte económica, pero deberías considerarlo. ¿Qué pasaría si yo intento hacer una expansión monetaria y me estoy enfrentando a una cerrazón comparativa en el mercado de divisas? Y lo mismo, porque cualquier punto que esté por debajo o a la derecha, de la función de balanza de pagos es un punto de déficit y balance de pagos o un exceso de demanda de divisas y provoca la misma desmonetización de la economía. Esto implica que cuando yo tengo tipo de cambio fijo, cualquier política monetaria es completamente ineficaz, cualquiera sea el grado de movilidad del capital internacional. ¿Está claro? Reitero, si yo estoy teniendo un tipo de cambio fijo, cualquiera sea el grado de movilidad del capital internacional, la política monetaria va a ser un fracaso, excepto que lo haga a propósito con alguna intención y mientras tanto provoca algún mecanismo de esterilización. ¿Qué es esterilizar? Medicina es evitar que algo se reproduzca por medios naturales. Bueno, en este caso, lo que estoy evitando es la demonetización. Me quedo algún tiempo en el punto B, en un punto que está asociado a una pérdida permanente de reservas, pero podría ser que me interese tener la tasa de interés más baja durante un tiempo para fomentar algún tipo de reactivación económica o industrial. Es un proceso que puede durar poco tiempo, no puede durar más de 6 meses o un año porque se pierden todas las reservas. ¿Alguien hizo esto en la historia? Sí, Alfonsín, y por eso se tuvo que ir antes. Alfonsín se va antes porque agota todas las reservas disponibles en el Banco Central. Le quedan 300 millones de dólares de reservas que le alcanzaba en aquella época y a la tasa que tenía que vender diariamente para sostener este problema, 10 días. Por eso se va en julio del 89 y esto desemboca en una hiperinflación y en un ajuste violento del tipo de cambio, en vez de irse en diciembre del 89, que era cuando lo hubiese correspondido por mandato constitucional. Cualquier similitud con lo que estamos viviendo en la realidad, saquen conclusiones y es pura coincidencia. O sea, la escasez de reservas, el hecho de que la autoridad monetaria estuvo empezando a vender a ritmo importante todo este tiempo, y la inminencia probable de un ajuste del tipo de cambio. ¿Cómo reaccionó el gobierno frente a esto? Reaccionó con más heterodoxia. Prohibió aún más los movimientos con moneda extranjera. Ya están todos los mercados absolutamente controlados durante algún tiempo, hasta que por algún lugar la olla a presión explote.
Bueno. Perdón que esto no está caminando bien. Aquí tenemos un caso que lo van a identificar ustedes con un caso típico de Mendel-Fleming, movilidad perfecta de capitales, la función BP horizontal y el ejercicio de una política monetaria expansiva. Como ustedes pueden apreciar, sea cual fuere la pendiente de la función BP, ahí he mostrado una vertical, BP', y he mostrado una horizontal, BP', el resultado siempre es el mismo. La expansión monetaria con tipo de cambio fijo es completamente inútil. ¿Está claro? Les recuerdo, para aquellos que quieran sacar conclusiones indebidas, Argentina no está en un sistema de tipo de cambio fijo. Argentina está en un sistema de tipo de cambio de flotación sucia o administrada. Entonces, no les gusta escuchar la palabra sucia, pero es que se usa usualmente. Una flotación administrada, donde el tipo de cambio lentamente va ajustando, que va ajustando a una menor tasa claramente que la inflación, con lo cual se está provocando algún tipo de desequilibrio, digamos, en el tipo de cambio real. Esa es otra cuestión que la vamos a analizar en otro momento, pero el tipo de cambio no es fijo. La política monetaria es inútil, de inutilidad absoluta, pero si estamos en un contexto de tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo era la convertibilidad de Cavallo, eso era tipo de cambio fijo. Esto no lo es. O sea, profe, vos decís que no es fijo porque si bien se mantiene limitado, va subiendo conforme pasa el tiempo, de a poco. Y claro, el tipo de cambio se va ajustando, pero pasa que se va ajustando a un 1% mensual, mientras que la inflación corre a un 3 o un 4% mensual. Esto determina un desajuste entre los precios internos y el valor del tipo de cambio oficial, y esto provoca lentamente un proceso de abaratamiento de importaciones, por lo cual todos los importadores quieren importar ahora, antes que la cosa explote, y el gobierno no le quiere dar dólares a nadie antes de que la cosa explote, o precisamente porque la cosa va a explotar. Y el desajuste implica que los pasivos del gobierno, sean estos por monetarios o por endeudamiento, para atender los desequilibrios fiscales, crecen a una tasa del 38 o 40% anual. Descontar la inflación del 50%, el 10 o el 12, que crece el tipo de cambio nominal, y tener que estos crecen a un 38% anual en dólares. Para no pagar esta tasa demencial, ¿qué tiene que pasar el año que viene? Y un ajuste discreto del tipo de cambio. Un ajuste discreto del tipo de cambio, cuando decimos discreto es porque es un ajuste que no va a ser de 2 pesos, digamos, eso es a lo que yo me refiero. Sí o sí, ese ajuste cambiario tiene que venir. Ahora, si esto va a repercutir en la brecha, ahí seguramente que le va a tener que achicar un poco. También el Estado va a tener que hacerse cargo de dejar de cobrar los impuestos que está cobrando a los que compradores oficiales cuando es que puede comprarlos. Porque un dólar oficial más un 65% no puede ser superior a un dólar blue o contado con liquidación o alguno de los 6 o 7 dólares que existen derivados de las operaciones financieras que vos podés hacer. Así que tarde o temprano esto tiene que desembocar en un ajuste discreto. Un ajuste discreto es como contraposición a un ajuste continuo. Un ajuste continuo es lo que estamos teniendo ahora, un crawling peg, de a poquito va subiendo, pero ese a poquito no está sirviendo para ajustar, no está sirviendo de hecho para nada. Un repasito sobre la cuestión de la esterilización del flujo de reservas cambiarias. ¿Cómo se esterilizan las reservas cambiarias? O sea, ¿cómo mantengo artificialmente en una posición de desequilibrio durante algún tiempo? Y, por ejemplo, con operaciones del mercado abierto. Comprar o vender divisas todo el tiempo, dependiendo de la posición que quieres sostener. En estos casos de la expansión monetaria, la tasa de interés es más baja, por lo tanto es sistemáticamente vender dólares, y los particulares compran, y dura hasta que se me acaban las reservas. Otras posibilidades es un déficit presupuestario financiado con emisión monetaria. Es lo que estamos viviendo ahora.
El ajuste cambiario debería venir, la tasa de interés debería aumentar y la contracción monetaria debería venírsenos encima, pero el gobierno lo para, el gobierno o lo posterga con un importante déficit fiscal financiado con emisión. ¿Esto a costa de qué? A costa de generar una inflación interna que supera con creces la evolución del tipo de cambio oficial. Pero va esterilizando, va aguantando, va aguantando. Otra posibilidad es rescatar títulos públicos previamente emitidos. El gobierno no está hoy en condición de rescatar títulos públicos previamente emitidos, sean estos déficit fiscal o déficit cuasi fiscal, me estoy refiriendo. No puede rescatar los títulos públicos emitidos por el gobierno o bonos del tesoro, porque a cambio de eso entrega efectivo. No puedo rescatar las LELIC ni las LEVAC, que por sí solas representan una esterilización del 90% de la base monetaria, porque a cambio de eso se entrega efectivo. Y ese efectivo va a parar o a la inflación o a incrementar el valor del dólar. Ninguna de las dos variables sería deseable. Esto solamente es posible cuando tenemos algún grado de cerrazón al capital externo. Tense en cuenta que todas estas cosas yo las puedo hacer en caso de tener la economía cerrada como la tengo. En caso de economía abierta, ninguna de estas operaciones es posible, porque el exterior gobierna en la magnitud de nuestra oferta monetaria. Cuanto más abierto es el país, la oferta monetaria está determinada más en el extranjero y menos en el país. Cuanto más me cierro, la oferta monetaria está determinada internamente. Yo internamente hago lo que quiero, pero el descalabro o el desajuste que se produce con las realidades externas es notable. Entre 1994 y 2001, que fue la época de Cavallo, el país gobernó los precios, gobernó el tipo de cambio, gobernó el gasto público, si se quiere, y hasta gobernó un poco el crecimiento de la economía, pero perdió el control de la oferta monetaria. Control que en el periodo 1999-2001 se hizo crítico. En gran parte de 2002 y 2003, la aparición de las cuasimonedas era un intento desesperado por recuperar el control de la oferta monetaria en un contexto heterodoxo. ¿Vamos? El contexto heterodoxo significaba que no se iba a aceptar un ajuste de la nominalidad para abajo, como pretendía López Murphy, sino que se hizo un ajuste heterodoxo de aumento de la cotización del dólar. Con ingenuidad se pensó que iba a ir de 1 a 1,40 y fue a 4, para después estabilizarse en 3. Pero después en 3, esos 3 que equivalen a 200 pesos de hoy, más o menos, se quedaron quietos durante años. Y esa fue la estabilidad de los primeros 3 o 4 años del gobierno de Kirchner. Y esa estabilidad se logró en mérito a un ajuste muy violento que hubo los primeros meses del 2002 con un trabajo que le hizo el ministro de Economía anterior, que se llamó Rebel Dérico. ¿Hasta acá se entiende esto? Vamos a pasar a lo mismo, pero con un contexto de tipo de cambio flotante. Vamos a avanzar, no sé si llegamos a todo, pero intentaremos.
Vamos a ver ahora la posibilidad de que el modelo actúe en un contexto de tipo de cambio flotante, en principio sin ajuste de precios y luego con ajuste de precios. Llegaremos hasta donde podamos. Ahí tengo una función de mercado de bienes que tiene, sin ajuste de precios, la misma expresión que vimos oportunamente para el caso del tipo de cambio fijo, pero con la salvedad de que ahora la E, que representa el tipo de cambio nominal, es variable. No tiene más una rayita encima que represente su fijación por parte de la autoridad monetaria. Los valores de las derivadas parciales de la ecuación de comportamiento son exactamente los mismos. Vamos al mercado monetario, que es exactamente el mismo, porque la moneda circula dentro de las fronteras, digamos. Profe, perdón, la rayita esa no estaría porque el tipo de cambio sería libre, ¿no? A partir de ahora es variable, es flotante, es flotante. Ah, Es la bien. palabra correcta que yo debería decir. Oye, flotante y libre es lo mismo, pero la palabra correcta es flotante o son cosas La distintas. palabra correcta es flotante, porque no hay intervención de la autoridad monetaria para incidir sobre su cotización. La Ah, ok. flotación pura implica que la oferta y la demanda determinan libremente por su interacción la cotización del tipo de cambio. Vamos al mercado de divisas. Y verán que el comportamiento es también el mismo, natural. El verdadero problema es qué le pasa al sistema cuando el tipo de cambio cambia. Valga la redundancia de la frase. Repasamos las pendientes. Las pendientes van a ser exactamente las mismas. Acá no se producen cambios. La pendiente de la función y es negativa, con los mismos valores que hemos experimentado antes. La pendiente del mercado monetario va a ser exactamente la misma, positiva. Y la pendiente del mercado de divisas va a ser también positiva, con las mismas salvedades que nos tocó hacer oportunamente para el mercado de divisas. Digamos que esta disciplina es un calco de la que hemos visto antes, con la salvedad de que la E es una bomba de tiempo, digamos, ¿no? Porque no está fijada, digamos. No está fijada. ¿Qué le pasa al modelo partiendo de un equilibrio común cuando aumenta el tipo de cambio? Cuando aumenta el tipo de cambio, yo por lo menos la E la veo en dos mercados. La veo en el mercado de bienes y la veo en el mercado de divisas. Aquí, para no confundirnos con los colores, estoy poniendo en azul el punto de partida original y estoy mostrando qué es lo que le pasa a este modelo cuando se desbarajusta todo y aumenta el tipo de cambio. Cuando aumenta el tipo de cambio, se desplaza IS a la derecha por una baja comparativa en el precio de exportaciones y un aumento del precio de importaciones. Si se cumple la condición de Marshall-Lerner, repasemos, que es que la suma de elasticidades, precios de exportables e importables entre ambos al menos sean la unidad, la función IS se va a desplazar hacia la derecha, con lo cual la devaluación ha de tener un efecto expansivo. Y la función de la balanza de pagos se va a desplazar seguramente hacia abajo. ¿Por qué se va a desplazar hacia abajo?
Y si mejoran la cuenta corriente, esto ya lo mencionamos hace unos minutos, el equilibrio se puede cumplir con tasas de interés domésticas más bajas. Con lo cual, la LM me queda fuera de rango y la función IS y BP se me corren del lugar. Y se equilibrarían juntas en un punto D. Esto es lo que le pasa a un... Sí, escucho. No entiendo por qué el movimiento de la IS, no me queda claro eso. No te olvides que la IS es el producto, y el producto es consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Cuando yo aumento el tipo de cambio, abarato exportaciones y exporto más, y encarezco importaciones e importo menos. Esta mejora en la balanza comercial es un aumento de I, y ese aumento de I es un desplazamiento hacia la derecha de la función IS a IS'. Perfecto, perfecto, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Estamos? Gracias. Sí, sí, sí. No te quiero confundir, pero hay un sector del pensamiento económico, el estructuralismo, que ha intentado demostrar que en el paso del tiempo las devaluaciones en Argentina no fueron expansivas, sino que fueron contractivas. O sea, ellos intentan determinar que cuando aumenta el tipo de cambio, este aumento de las Expo contra las Impo en el corto plazo no se produce y la IS se vuelve un poco hacia atrás. Pero esto no es materia de este modelo, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la devaluación contractiva es una de las piedras de toque del estructuralismo, que es una disciplina, o en todo caso es un enfoque, una escuela que se opone al mainstream o al pensamiento económico convencional. A su momento lo vamos a tratar. Por favor, háganme cuenta que todavía no les he dicho nada. ¿Qué sería el efecto de una disminución en el tipo de cambio? ¿Qué es esto? Cosa poco visto, poco probable eventualmente en Argentina, pero imaginemos que por cualquier situación el dólar baja. Si el dólar baja, disminuye la competitividad argentina y ese se disminuye hasta IS'. ¿Por qué? Porque al ser el dólar más barato, la soja se vende más caro en los mercados internacionales y somos menos competitivos, y por otra parte se produce un aluvión de importación de teléfonos y termos Stanley y autos y lo que ustedes quieran. De ahí que el Producto Bruto disminuya por empeoramiento de la balanza comercial, y ese mismo empeoramiento de la balanza comercial haría hipotéticamente que la función de balanza de pagos debiera de desplazarse hacia arriba. Con lo cual del punto A podríamos ir en principio al punto B si se tratara solamente del equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado de divisas. Repasando, la baja en E, el tipo de cambio, o sea, el abaratamiento de la cantidad de pesos por dólar, bajar, por ejemplo, de 180 a 150, desplaza IS hacia la izquierda porque se tornan más caras las exportaciones en el extranjero y más baratas las importaciones en el país. Si se cumple la condición de Marshall-Lerner, empeora la balanza comercial y la función IS va hacia la izquierda. Y del otro punto de vista, el empeoramiento en la balanza comercial, si se cumple la condición de Marshall-Lerner, va a hacer que la función BP se desplace hacia arriba y cualquier equilibrio que yo tenía va a transformarse en un déficit de balanza de pagos y necesito un equilibrio con una tasa de interés más alta. Vamos a una expansión fiscal con tipo de cambio flotante sin ajuste de precios. Expansión fiscal con tipo de cambio flotante sin ajuste de precios. Verán ustedes que en principio estaremos partiendo de una función IS azul punteada, una balanza de pagos BP punteada verde y una función LM inmóvil. ¿Por qué no se mueve? Porque no estoy tocando la oferta monetaria. Así de sencillo. Y es importante considerar esto.
antes de analizar cualquier cosa. En un modelo con el tipo de cambio fijo, la función LM es acomodaticia, se corre hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque voluntaria o involuntariamente el Banco Central tiene que vender o comprar dólares y a cambio de ello entrega o recibe pesos. En este caso, la autoridad monetaria no interviene. El tipo de cambio es el fruto de la interacción normal entre la oferta y la demanda y no hay ninguna expansión o contracción monetaria que reaccione frente a esto. Dicho esto, la función LM está en esa función roja y no hay Cristo que la mueva en tanto y en cuanto no haya una política monetaria activa. Estamos en el punto A, tasa de interés R sub 0, y pretendemos expandir la función IS hacia la derecha hasta IS'. El punto B sería una condición, una solución, mejor dicho, de economía cerrada. ¿Pero qué pasó? En B lo que estamos teniendo es un superávit de balanza de pagos y, por lo tanto, un abaratamiento del dólar. Cuando se produce un abaratamiento del dólar, la función IS' retrocede a IS' y la función de balanza de pagos BP aumenta hasta BP' por las cosas que ya vimos que pasan cuando disminuye el tipo de cambio. Una baja del dólar, por ejemplo, de 180 a 160 o a 150. Esto es pérdida de competitividad del país, aumento, mejor dicho, disminución del superávit comercial y aumento o desplazamiento hacia arriba de la función BP, requiriendo tasas de interés más altas. Entonces, el punto C, en este caso, es la solución de economía abierta, que estaría a mitad de camino aproximadamente entre la solución de economía cerrada y no hacer nada. Conclusión, primera conclusión en todo caso. Cuando el tipo de cambio es flotante, la política fiscal no es tan buena. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el movimiento del tipo de cambio anula o compensa en parte los movimientos expansivos pretendidos en la expansión fiscal. Aquí estamos mostrando el mismo caso, pero para una eventualidad de que estuviésemos en un sistema muy cerrado al ingreso de capitales internacionales. Así, paradojalmente, yo iría de la función IS a IS' al punto B, pero como estoy generando un déficit de balanza de pagos, esto mejora la balanza comercial porque el tipo de cambio aumenta y cuando el tipo de cambio aumenta se desplaza aún más hacia la derecha hasta IS' y la función de balanza de pagos se desplaza ligeramente hacia abajo hasta BP'. Podría pasar entonces que el punto C de economía abierta fuese un poco más favorable que el punto B de economía cerrada, acentuándose los efectos de la política fiscal. Estamos, paradojalmente, si el país está cerrado al movimiento de capitales, una expansión fiscal con tipo flotante, sin intervenir, podría provocar una sobreexpansión posterior por mejora en la balanza comercial. Si alguien no va entendiendo hasta acá, por favor, me va diciendo. Para el caso particular, y está visto en Mandel-Fleming, de una expansión fiscal con tipo de cambio flotante, el modelo plano convencional Mandel-Fleming me está diciendo que la función IS retorna a su punto original. ¿Por qué? Porque el punto B es un punto en el cual va a moverse el tipo de cambio y la movida del tipo de cambio va a anular la expansión fiscal. Lo que ganamos por aumento del gasto público lo perdimos por déficit de balanza comercial. Este caso Mandel-Fleming es posiblemente demasiado ingenuo para ser considerado en forma terminante, digamos. Pero nos deja una enseñanza, así como vimos que el caso del tipo de cambio fijo de la política monetaria es completamente inútil, en un tipo de cambio flotante puro, con movilidad perfecta de capitales, la política fiscal es completamente inútil también. Por eso de ahí que los países que eligen el tipo de cambio flotante
eligen política monetaria y los países que tienen tipo de cambio fijo eligen política fiscal, excepto Argentina, que elegimos cualquier cosa con cualquier cosa. Así nos va, por supuesto, ¿no? Aquí estaríamos mostrando el mismo ejemplo para una movilidad completamente nula de capitales y que sería parecido al caso, digamos, de una movilidad muy escasa de capitales. En estos casos, el avance de la función IS podría ser máximo, pero recordemos que no estamos considerando la posibilidad de que el aumento del dólar provoque modificación en los precios internos. ¿Qué significa esto? Esto significa que este modelito podría funcionar para Bolivia, pero no para Argentina. Podría eventualmente funcionar para Chile, pero no Argentina. ¿Qué hay atrás de esto? Atrás de esto está una situación un poco más compleja, que es que Argentina exporta lo que come. En todo caso, lo que nos está pasando cuando aumenta el valor del dólar, aumenta la posibilidad de que nosotros exportemos y tengamos una mejor performance exportadora, pero paralelamente cambian los precios internos y cambian mucho porque la inflación afecta a los alimentos. ¿Y por qué esto no pasa en Bolivia? ¿Por qué esto no pasa en Chile? Porque los principales productos de exportación de Bolivia y Chile son en principio, respectivamente, el estaño y el cobre. Están monopolizados por corporaciones estatales, y cuando aumenta el tipo de cambio mejora fuertemente la exportación de metales, pero esto no afecta a la mesa de los bolivianos o la mesa de los chilenos, porque hasta donde yo sé no comen guiso de estaño o no se hacen sopa de cobre. Así que las expansiones originadas en modificaciones del tipo de cambio son beneficiosas y no tienen efectos secundarios. En Argentina sí tienen efectos secundarios. Vamos a volver sobre esta situación. Y eso hace que estos casos no sean tan aplicables a la economía argentina en forma pura, digamos. Vamos a la expansión monetaria ahora. Hemos visto casos de expansión fiscal. Vamos a la expansión monetaria. Vamos a pensar que el sistema pretende ir en principio del punto A al punto B, lo cual sería la solución de economía cerrada. En esta solución de economía cerrada lo que hay es un déficit de balanza de pagos o en todo caso un exceso de demanda de divisas. Ese exceso de demanda de divisas empieza a hacer subir el dólar y cuando hace subir el dólar esto hace avanzar la función IS. Paralelamente la función de balanza de pagos disminuye debido al aumento del dólar. Se consiguen equilibrios financieros con menores tasas de interés. La solución termina en el punto C. Se puede demostrar que se atempera la caída en la tasa de interés y mejora fuertemente la expansión del producto de I sub 0 a I sub 2. Con lo cual, la expansión monetaria en tipo flotante parece tener mejores beneficios o parece ser más productiva, digamos, que la expansión fiscal en un contexto de tipo de cambio flotante. Repasando, el punto B es la solución de economía cerrada y el punto C la solución de economía abierta. Y un detalle, cuanto más móviles sean los capitales, o cuanto más abierto esté el país al flujo de capitales, más efectiva va a ser la política monetaria porque más a la derecha va a estar el punto C del punto B. Veamos ahora el caso de una expansión monetaria con tipo flotante, pero en un país comparativamente cerrado al movimiento de capitales. Comparativamente cerrado al movimiento de capitales. Pretenderíamos ir en principio del punto A al punto B.
pero el punto B es un punto de exceso de demanda de divisas, encarece y aumenta el valor del tipo de cambio y desplaza la IS hacia la derecha un poco. Con lo cual, la función BP se desplaza hacia abajo y el punto C es un punto que, si bien es beneficioso respecto al punto B, no está tan a la derecha del punto B, y esto es justamente porque la función BP es demasiado empinada. Repasando, el punto B es solución de economía cerrada. El punto C es la solución de economía abierta. Y entonces, conclusión es que cuanto menor sea la movilidad de capitales, menor va a ser la efectividad de la política monetaria. Vamos, como he hecho hasta ahora, repasar casos de Mandel-Fleming. Lo traigo a colación siempre porque, bueno, es una forma, digamos, de ver algunos defectos, digamos, de este modelo que peca de un exceso de simplicidad, un análisis demasiado lineal. Si la función BP es horizontal, una expansión monetaria en principio debería provocar un impacto sumamente favorable. ¿Por qué? Porque la función BP, al ser horizontal, no se mueve absolutamente nada, porque está el valor de la tasa de interés internacional, y el incremento, digamos, en la cotización del dólar expande la función IS y aterriza en el punto C. Con lo cual, la efectividad de la política monetaria en un caso de plena movilidad de capitales es máxima. Este caso se ha visto en Macroeconomía 1 como un caso de molde, digamos, del modelo Mantel-Fleming. Como verán, Martiniano Mantel discute un poco algunos de estos efectos. Profe, tengo una duda. Te escucho. ¿Por qué con un tipo de cambio fijo, ¿no? Una política fiscal que aumente el ingreso no hace cambiar también la balanza de pago? Balanza de pagos no, la BP, digamos. ¿Por qué tipo, no cambian las importaciones y sube el producto? Claro, pero tiene dos efectos ahí. Sí, te hace aumentar las importaciones, pero el efecto más importante es que te eleva la tasa de interés y te produce entrada de capitales que te enjuga ese desequilibrio. Y cuando más horizontal la BP, más importante es el efecto de cuenta capital que el efecto negativo de cuenta corriente. Por eso mejora. Por eso mejora. En tanto y en cuanto la BP sea muy empinada, el efecto de balanza comercial, o sea, el aumento de M y empeoramiento de la balanza comercial, no puede ser compensado por entrada de capitales, o sea, no llega a compensarlo, con lo cual el efecto es negativo. De ahí que cuando hay política fiscal, en ese caso, la función BP se propone que sea lo más aplanada posible, en lo posible horizontal, digamos, ¿no? En lo posible horizontal. En este caso vamos a ver una expansión monetaria en un sistema completamente cerrado. Una expansión monetaria en un sistema cerrado pretendería ir al punto B y provocar cierta expansión y cierto retroceso en la tasa de interés, pero como estamos provocando un déficit comercial, la función IS retrocede, y retrocede hasta el punto C, porque no hay ajuste cambiario que pueda resolver esto hacia adelante, digamos. El tipo de cambio... Sería poco probable encontrar casos de países completamente cerrados en la movilidad de capitales con tipo de cambio flotante. Sería poco probable. De hecho, desconozco si hay algún ejemplo que pueda traer a colación. Pero así es como funcionaría con este modelo. Así es como funcionaría con este modelo. Una vez más, punto B, solución de economía cerrada, punto C, solución de economía abierta.
Si hay movilidad nula de capitales, la efectividad de la política monetaria es nula. Vayamos razonando que la movilidad de capitales ayuda a los equilibrios en casi todos los casos, mientras que la movilidad nula de capitales dificulta la obtención de equilibrios porque fuerza al país a obtener su equilibrio por otros medios, digamos, ¿no? Vamos a ver qué le pasa ahora al modelo cuando ajustan los precios y estamos en un contexto de tipo de cambio flotante. O sea, ahora vamos al modelo integral. Tenemos no tipo fijo sino flotante y no ausencia de ajuste de precios, sino existencia de ajuste de precios. Así que volvemos al método, al modelo de ecuaciones que vimos oportunamente para el sistema de tipo fijo, para cuando los precios cambian y para cuando el tipo de cambio cambia también. Esta es la ecuación del mercado de bienes, donde las ecuaciones de comportamiento y las pendientes son exactamente las mismas, recordemos, eso no va a cambiar. Vamos al mercado monetario, teniendo en cuenta la variación de los precios, y vamos al mercado de divisas, donde tenemos la balanza comercial y la cuenta capital, por otra parte. En este breve repaso, las funciones son exactamente las mismas y tienen las mismas pendientes. No tiene mucho sentido cuando hay tipo flotante y ajuste de precios pensar en movilidades de capital que no fuesen amplias. Este es el modelo con el que se mueven generalmente la mayoría de los países del mundo. Es una flotación tendiendo a pura o ligeramente administrada, apertura a los mercados de capitales. Aquí repasamos, tenemos la pendiente de la función IS, que es absolutamente normal. Aquí tenemos la pendiente de la función LM, que también es normal. Y tenemos la pendiente del mercado de divisas, que es la misma de siempre. El problema sucede aquí cuando intercalamos la movilidad de los precios e intercalamos la movilidad del tipo de cambio. La ecuación de precios ya la vimos, es la misma. Los precios internos son una ponderación A sub 0 de precios de bienes no transables, A sub 1 de precios de bienes exportables y A sub 2 del precio interno de los bienes importables, teniendo en cuenta que el tipo de cambio es variable. La ponderación es la misma, A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 es igual a 1, y se está cumpliendo la paridad de precios. Exactamente igual al caso anterior. En presencia de precios internacionales, pero con tipo de cambio flotante, las variaciones que se produzcan en el tipo de cambio van a tener repercusiones en los precios internos. Ese es el llamado efecto pass-through. ¿Qué es el pass-through? Muy fácil, vean la expresión de arriba, A sub 2 por E por P sub M, cuando E aumenta en ese lugar, o sea, cuando se encarece el caucho importado con el que se fabrica el neumático, con el que se compra el auto nacional, aumenta el nivel general de precios. Cuando se encarece el dólar, el valor del dólar al cual se exporta el trigo es más conveniente exportarlo que dejarlo en el país, y en ausencia de otros controles u otro tipo de restricciones a las que somos afectos en Argentina, el precio del pan en Argentina aumenta. ¿Se entiende? O sea, hay una interacción muy fuerte entre las variaciones del tipo de cambio flotante y el nivel de precios internos. Y esto va a repercutir en una cosa que hasta ahora no habíamos visto, que es en la movilidad de la función LM. La movilidad de la función LM. ¿Por qué? Y porque cambian los precios. Y cambian los precios, cambia el valor real de la oferta monetaria. Ahí es cuando se produce el verdadero despelote,
por así decirlo, y con perdón de la expresión. Aquí Tengo estamos una por ver, consulta, escuchamos. perdón. En la columna anterior, vos tenías que el precio interno igual al tipo de cambio por el precio extranjero internacional, ¿no? ¿Era así? P sub X, exportable, es el precio interno de los bienes exportables. E por P sub M es el precio interno de los bienes importables, porque P sub M a secas es el precio externo de los bienes importables. Por ejemplo, el iPhone 12 a $1000, por dar una idea. O sea, yo me refería a la segunda expresión, la que dice P igual a E por P asterisco. A esa me refería. Bueno, ese es el cumplimiento de la paridad de precios internacional, de que los precios internacionales arrastran al alza hacia arriba los precios de todos los países. Suben los precios internacionales, sube el precio en Argentina. Bajan los precios internacionales, bajan los precios en Argentina. Ponderado esto por el tipo de cambio. Ponderado esto por el tipo de cambio. O sea, la pregunta que yo te quería hacer es, si nosotros de esa fórmula que está ahí despejamos el precio internacional, Sí. no me quedaría como que el gobierno podría influir en ese precio internacional, o sea, no sé si te entiendes lo que estoy queriendo decir. No, el precio internacional el gobierno no puede influir. Los precios internacionales se refieren a mercados en los cuales Argentina en general no tiene peso. Argentina tiene peso en algunos productos específicos internacionales, pero no en todos. Por ejemplo, ¿me podrás decir que Argentina incide en el precio internacional del limón? Sí. ¿Que incide en el precio internacional de la soja? También. ¿Que incide en el precio internacional del litio? También. Y en alguna poca otra cosa más. El precio internacional es fijo y equivale, haciendo el despeje, tal como lo estarías viendo vos, P sobre E. Sobre E. Bien, 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 Sube bien. E, suben precios internos. Baja E, bajan precios internos. Perfecto, perfecto, bueno, gracias. Haces el despeje y te queda clarito que aumenta el tipo de cambio, aumentan los precios. Y si aumentan los precios, se desbarajusta todo el modelo, por así decirlo. Vamos a ver cómo se desbarajusta. Estamos en una situación original de equilibrio en el punto A y estamos mostrando aquí el efecto de un aumento exógeno en el tipo de cambio. ¿Qué hace el tipo de cambio cuando aumenta? A salvo de las opiniones estructuralistas, esto es la opinión de la ortodoxia. El aumento en el dólar lleva a IS hacia la derecha porque mejora la balanza comercial, mueve la balanza de pagos hacia abajo porque mejora la performance, digamos, o sea, mejora la balanza comercial, necesito menos capitales y los puedo conseguir con menos tasa de interés, pero, cosa que no había pasado antes, mueve el LM hacia arriba. ¿Por qué? Porque se abarata el valor real de la oferta nominal de dinero. Bien, repasamos. Un aumento en E desplaza Y hacia la derecha por una baja en el precio de exportación y un aumento en el precio de importables, si es que se cumple la condición Marshall-Lerner. Está visto que la condición Marshall-Lerner se cumple, pero se cumple en el mediano plazo. En 6 meses empeoramos y en 2 años mejoramos. No es tan fácil o tan inmediato el efecto de la condición de Marshall-Lerner. El aumento en el tipo de cambio desplaza BP hacia abajo por la mejora en la cuenta corriente, si es que se cumple la condición Marshall-Lerner, o sea, en un cierto mediano plazo. Y el equilibrio se va a cumplir a tasas de interés domésticas más bajas. Por último, un aumento en E desplaza el M hacia arriba por el aumento en el nivel general de precios por culpa del aumento de los importables. Por culpa del aumento de los importables. Al no tener una gran independencia productiva respecto al extranjero, por ejemplo, un aumento, no sé, de un 50% en el tipo de cambio implica per se y para arrancar, un aumento del 30% en el precio de los autos, por dar solamente una idea. Y un aumento, por ejemplo, de un 20% en la carne, vacuna. Así el vacuno haya sido nacido, criado y matado en un campo argentino. Por dar una idea de las cosas que causa el aumento en el tipo de cambio. Una consulta. ¿Por qué en este caso las tres rectas no se cortan en un mismo punto? Porque anteriormente se cortaban en un mismo punto y acá no. Bueno, lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo es el efecto, es como cuando veíamos Patinkin de entrada, que estoy haciendo el efecto de un cambio exógeno. Es como que la economía se sale de foco. Yo estaba en equilibrio y si le aplico un aumento del tipo de cambio exógeno,
vamos a ver después la forma que debe entenderse esto, es como que se me sale de foco la economía y salgo de un punto único a un triángulo mágico, el triángulo BCD, que es dentro del cual podrían producirse algunas soluciones. Pero aquí el aumento del tipo de cambio lo estoy inyectando como si fuese un experimento. No pienses aquí que el aumento del tipo de cambio es consecuencia de nada que haya pasado en este modelo. El modelo estaba en equilibrio y yo le inyecto de golpe un tipo de cambio más alto, sin decir agua va, y provoco esto. Provoco una pérdida de foco del punto de equilibrio. Ahora vamos a ver la inversa, los efectos de una disminución en el tipo de cambio. Yo estaba en el punto A y la disminución en el tipo de cambio me mueve y es hacia la izquierda, por el empeoramiento de la balanza comercial. Me mueve la BP hacia arriba, por la misma razón, porque si tengo una peor balanza comercial necesito más capitales, y más capitales los consigo a más tasa de interés en todos los casos. Y por último, caso curioso, si lo hay, la baja del dólar debería abaratar los precios de los insumos y bienes importados, y esto, aplicando la expresión de precios que vimos antes, abarata los precios. Y si abarata los precios, esto es algo así como expandir la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque la misma moneda nominal sirve para comprar más bienes, habida cuenta de que los precios en general han disminuido. Una vez más, y siendo este cambio exógeno, iríamos del punto A de equilibrio original al triángulo BCD, el triángulo mágico BCD. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en la realidad con efectos de políticas. Vayamos a una expansión fiscal con tipo flotante y ajuste de precios. Y ahí vas a entender la problemática del triángulo, tal como yo te la quería mostrar. Estamos en principio en el punto A, intersección de las tres líneas punteadas. De ahí pretendo ir a IS'. De ahí pretendo ir a IS' y me voy al punto B. El punto B sería la solución de economía cerrada. Como la economía está abierta, se me está produciendo un superávit de balanza de pagos y un abaratamiento del tipo de cambio. Noten ustedes que, cosa que pocas veces habíamos visto, que es la expansión fiscal provoca, en ausencia de otras situaciones, un abaratamiento en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque eleva la tasa de interés B por encima de la internacional, y en presencia de una movilidad moderada de capitales, es más la gente que quiere vender dólares que la gente que los quiere comprar para pasarse a pesos por la mejor tasa de interés, y esto abarata el dólar. Entonces, cuando abarata el dólar y ese retrocede un poco hasta IS', BP aumenta un poco de BP a BP', y el abaratamiento en los precios hace que LM disminuya hacia abajo, del M hasta LM'. Así la solución se encuentra en el punto E. Noten ustedes que ahora es a la inversa de como lo había demostrado en las líneas anteriores. El triángulo mágico existe desde el momento en que yo perturbé la política, y es ABC. Entonces la solución termina produciéndose en algún lugar o en algún punto interno de ese triángulo. En algún punto interno de ese triángulo. Puede estar más cerca de A si la sobrereacción de la IS es mayor, puede estar más cerca de B si la función de la balanza de pagos reacciona mayor, y eso dependerá de los coeficientes de las elasticidades de esta función y de la reacción dinámica, con qué velocidad se mueva cada mercado. El hecho de que el punto E esté casi exactamente por debajo del punto B es pura casualidad. Es pura casualidad, no tiene nada que ver. Lo único que nos tiene que quedar en claro acá es que el tipo de cambio flotante y los ajustes de precios, si se deja todo liberado, actúa como un gran atemperador
un gran atemperador de los movimientos que se pueden producir en la economía. De ahí que todos elijan tipo de cambio flotante porque genera por lo general, base la redundancia, una mayor estabilidad de las variables económicas, excepto en Argentina. Del punto A al punto B es la solución de la economía cerrada. Del punto A al punto C, recordemos, sería la solución de tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Y porque el LM se habría arrastrado hasta ese lugar, monetizando la economía. Mientras que el punto E es la solución del tipo flotante, con un poquito que se mueve cada una de las tres funciones. Vamos a una expansión monetaria con tipo flotante y ajuste de precios. Partimos del punto A, focalicen en el punto A, las tres funciones punteadas, y ahí pretendo ir al punto B. Ahí pretendo ir al punto B. El punto B sería la solución de economía cerrada. Queda determinado el triángulo ABC a partir de ese momento. Pero la expansión monetaria provoca déficit de balance de pagos porque me sitúa abajo de la función BP verde punteada, y esto hace aumentar el dólar. El aumento del dólar provoca impacto en la IS, mejorando la competitividad vía balanza comercial, provoca un retroceso de la función LM porque hay aumento en los precios internos por culpa de que algunos precios de bienes son importados y suben, y esto es una disminución en el valor real de la oferta monetaria, y provoca un descenso en la función de balanza de pagos de BP a BP', por la razón de que mejoró la balanza comercial y consigo equilibrios de balanza de pagos con menor tasa de interés. Repasando. Triángulo ABC, mírenlo. El punto B, economía cerrada. El punto A sería la solución de tipo de cambio fijo por el retorno de la función de Lema a su valor original, por la inutilidad de la política monetaria con tipo de cambio fijo. Y el punto E es la solución del tipo de cambio flotante, que está siempre en algún punto intermedio de ese triángulo que se gesta. Si alguien se perdió, me avisa. La clave es razonar que cuando el tipo de cambio es flotante y cambian los precios, todas las funciones se mueven y el modelo Mandelfleming ahí no sirve. Ahí no sirve. Un resumencito de soluciones posibles, y con la intención ya de terminar. La política monetaria es eficaz bajo tipo de cambio flotante. Si yo quiero hacer política monetaria, yo tengo que dejar flotar la moneda extranjera. Si quiero hacer política monetaria y fijarla, no tiene sentido, es completamente ineficaz. La política monetaria puede ser eficaz bajo un sistema de tipo de cambio fijo si esterilizo. Que si no esterilizo, la política monetaria es completamente ineficaz, bajo tipo de cambio fijo y cualquiera sea la movilidad de capitales. La política fiscal es muy eficaz cuando el tipo de cambio es fijo. Si el tipo de cambio es fijo, cuanto más alta sea la movilidad de capitales internacionales, mejores. La política fiscal es medianamente eficaz si tengo tipo de cambio fijo, pero pretendo esterilizar. O sea, si no dejo que la monetización me genere algún impacto negativo en materia de precios. Y la política fiscal es completamente ineficaz cuando tengo tipo de cambio flotante y la movilidad de capitales es alta. Si el tipo es flotante, por lo general la movilidad de capitales es alta. Conclusión, parece haber una asociación positiva entre la política fiscal y la fijación del tipo de cambio, y parece haber una asociación positiva entre la política monetaria y el tipo de cambio flotante. Podemos obtener una conclusión preliminar y mirando el modelo con ojos ortodoxos, digamos. Luego vamos a ver más clases un poco más adelante alguna discusión respecto de estos conceptos. Por eso los populistas, los progresistas, o como ustedes los quieren llamar, ponderan la política fiscal y fijar el tipo de cambio.
más allá de que sean pro-keynesianos o no. Y los neoliberales, o los liberales, o los monetaristas, o como ustedes quieran llamarlos, ponderan la política monetaria y el tipo de cambio flotante. Esta asociación nos acompaña desde que estos modelos existen hasta nuestros días, y por eso es hoy que el 97% de los países del mundo utilizan el tipo de cambio flotante y la política monetaria, digamos, y el 3% de los países del mundo fijan el tipo de cambio y utilizan la política fiscal como herramienta. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí, sí. Trae, por supuesto, reflexiones políticas de toda índole, y aparte puede haber mucha discusión respecto de los efectos expansivos, las devaluaciones, cosas que vamos a ver a su debido momento. Bueno, si no hay dudas, vamos a detener la grabación.